Ahora vamos a ver la anestesia regional. Vamos a entrar ya en los temas de anestesia regional, general, local. A ver, para ubicarnos, ¿qué cosa estamos viendo? Quiero que veamos algunos aspectos acá. Que nos ubiquemos bien. Existen dos tipos de anestesia. Existe la anestesia general y existe la anestesia regional. ¿Ya? La anestesia general es aquella en la cual cuando nos administran los fármacos, pues nos dormimos, ¿no? Perdemos la conciencia. El paciente pierde la conciencia, está dormido, sedado. ¿Ya? En cambio, en la anestesia regional, el paciente no se duerme, está despierto usualmente. ¿Ok? Está despierto. No hay sedación del paciente. La anestesia regional, su propio nombre lo dice, bloquea la conducción del dolor solamente en una zona, en una región. Existen algunos tipos de anestesia regional, por ejemplo, la neuroaxial. Neuroaxial, la que se coloca en el eje de la columna, ¿ya? Que es justo de lo que vamos a hablar. Existen los bloqueos de plexos nerviosos. Por ejemplo, quieren operar la mano, probablemente van a anestesiar solamente el plexo braquial, ¿no es cierto? El paciente puede estar despierto, pero no siente dolor porque le han bloqueado su plexo braquial, una región. Existen las infiltraciones locales, infiltraciones cutáneas, cuando inyectan lidocaína bajo la piel para suturar una herida. Esto es lo que a veces lo conocen como anestesia local, ¿no es cierto? Que no necesariamente es el término adecuado. Es una anestesia, es un tipo de anestesia regional porque están bloqueando una región. La palabra local simplemente dice casi lo mismo. Lo correcto debería ser infiltración cutánea. ¿Ya? Listo. Y existen más. De la que vamos a hablar ahora, la que más nos interesa, es la anestesia neuroaxial, la que se coloca a nivel de la columna. ¿Ya? Justamente aquí están viendo, ¿no? Es una posición común de inyectar la anestesia entre los cuerpos vertebrales de la persona. Atraviesan algunos espacios acá, piel, tejido celular subcutáneo, unos ligamentos, para llegar a la zona neuroaxial. Pero lo más importante es decidir si van a atravesar o no, ¿qué cosa? La dura madre. La dura madre. Entonces, en la anestesia neuroaxial, si es que deciden atravesar la dura madre, esta es la dura madre, ya una representación de la dura madre. Si su aguja atraviesa la dura madre y ahí liberan el fármaco, se llama anestesia intradural. Están liberando el fármaco por dentro de la dura madre, o sea, ya prácticamente al nivel del líquido cefalorraquídeo donde está la médula espinal, ¿no? A la intradural también se le conoce como raquídea o se le conoce también como espinal. Raquídea o espinal. En cambio, si su agujita se queda por fuera de la dura madre, se llama anestesia extradural, que tiene sinónimos. Pueden llamarle peridural o pueden llamarle epidural. Ahí están los sinónimos, ¿no? Entonces, el tipo de anestesia va a depender si dejan dentro o dejan fuera. Ahora, ¿qué cosa inyectan en este tipo de anestesia? Lo más importante el fármaco que se debe inyectar en esta anestesia neuroaxial, extradural, intradural, en los bloqueos, en las infiltraciones, etc., el fármaco que se suele inyectar es anestésicos locales. Los anestésicos locales. Entonces, la palabra anestesia local, que lo habíamos visto abajo, en realidad no existe, no es bien utilizada. Lo que sí existe es el grupo farmacológico, anestésicos locales, que son los fármacos lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, ropivacaína, etcétera, que se usan acá y bloquea la conducción del dolor. ¿Ya? En cambio, arriba en la anestesia general sí tienen que mezclar varios fármacos para lograr ese efecto. Lo usual es que combinen tres cosas. Un hipnótico, para que se duerma, se sede, pierda la conciencia del paciente. Suelen usar relajantes neuromusculares, eh, hipnóticos tipo midazolam, ketamina, seboranes, si lo quieren hacer inhalatorio, etc. Relajantes neuromusculares como succinilcolina, rocuronio, becuronio, etc. Y para aliviar el dolor suelen usar opiáceos, derivados de la morfina, el fentanilo, remifentanilo. Entonces, esta parte de anestesia general lo vamos a ver al fin, en la diapositiva final. Lo que quiero que enfoquemos ahora es que en la anestesia regional, sobre todo en la neuroaxial,
se usan anestésicos locales. ¿Ya? Listo. Espero que con este pequeño mapa mental nos estemos ubicando de qué cosa vamos a ver. Entonces, nuestro tema ahorita es la anestesia regional, neuroaxial, que ya hemos visto, puede ser intradural o puede ser extradural. ¿De qué depende? De si atraviesa o no la dura madre. La intradural atraviesa la dura madre y la extradural no atraviesa la dura madre. Sinónimos: la intradural, sinónimo espinal, sinónimo raquídea. Y de la extradural, que no atraviesa la dura madre, peridural, epidural. Ya lo hemos visto en nuestro esquemita que hemos hecho hace un ratito. Ya los respectivos sinónimos para cada uno. Listo. ¿Cómo sabemos cuando hemos punzado que estamos en el espacio intradural? Fácil, ¿no es cierto? Porque cuando punzan la zona intradural, van a obtener líquido cefalorraquídeo, aspiran un líquido blanquecino. ¿Y cómo saben que cuando punzan están en la zona extradural? La parte extradural, por fuera de la dura madre, se caracteriza porque la parte el extradural se caracteriza porque tiene presión negativa. Negativa, ¿ya? Tiene presión negativa. Punzan y más bien esta zona les jala el émbolo de la aguja. ¿Ok? Muy bien. La zona de punción, usualmente, la zona de punción em, se hace usualmente por debajo de L2, por debajo de la segunda vértebra lumbar. ¿Por qué? ¿Por qué debajo de L2? Porque la médula espinal suele llegar hasta L2. Por dentro, aquí estoy representando, ¿no? La médula espinal llega hasta L2 y a partir de ahí solo continúa su cola de caballo, ¿no? Por eso está de amarillito L2. Bueno, L4 debe ser al costadito, ¿no? Entonces, deben evitarse las punciones por encima de L2, tanto intradurales como extradurales, por el riesgo de lesión medular, que sería grave, ¿verdad? Entonces, lo ideal es punzar por debajo de L2. Idealmente incluso a nivel de L4, a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Entonces, por eso es que justamente a nivel de L4, que está a la altura de las espinas de las crestas ilíacas, a esa altura, ahí suele punzarse, a nivel de la cuarta vértebra lumbar. ¿Ok? Listo. Porque ya sabemos que más arriba, por encima del L2, está la médula espinal y la podemos lesionar, ¿no? Si necesitaran bloquear de repente raíces nerviosas que están más arriba, de repente a nivel de T9, T5, L1, etcétera, si necesitaran bloqueos más superiores, generalmente necesitan catéteres. Para accesos por encima de L2 suelen requerir catéteres. Entran por L4 y dejan un catéter, ¿no es cierto? Largo, hasta donde ustedes necesiten, para que ahí infiltren la anestesia, a través de una manguerita, un catétercito. Usualmente son catéteres peridurales, epidurales. Listo. Finalmente no se rayen tanto con esta parte, solo recuerden que la zona de seguridad es L4, ¿ya? Recién nacidos, lactantes, usualmente se inyectan a nivel sacro. ¿Por qué? Porque la médula espinal de los bebitos llega incluso hasta L5. La médula espinal en los bebés es más larga que la columna. Después ya se va cambiando la proporción. Pero si la médula de los bebés llega hasta L5, entonces las punciones tienen que hacerlo a nivel sacro en los bebés. ¿Ya? Listo. Si algo les sugiero acá recordar es los sinónimos, por favor. ¿Cuál es intradural, cuál es extradural y a qué nivel debe hacerse? A nivel de L4. ¿Qué fármacos se usan? Vamos a la columna del medio, ya lo vimos, principalmente anestésicos locales, sobre todo bupivacaína y lidocaína. Bupivacaína tiene mayor tiempo de duración, así que en la parte de la columna, para no estar punzando a cada rato, se prefiere bupivacaína. Es raro usar lidocaína en la columna. Ya si le pongo 3 cruces a bupi, una cruz a lido. No es que no se pueda usar, sino que como su tiempo de duración es muy corto y no queremos estar punzando a cada rato, es mejor usar bupivacaína. Si no, si hubiera alergia de repente a los anestésicos o necesitaran mayor potencia de bloqueo del dolor, pueden usar opiáceos, morfina, fentanilo o sus derivados. Pero lo que nunca debe faltar es anestésicos locales, salvo haya alergias, ¿no? Muy bien. Complicaciones comunes de la
complicaciones comunes de la anestesia regional es la cefalea, el bloqueo simpático, retención urinaria, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces creo que es común, si ustedes han rotado ya por cirugía, deben haber visto esto. Pacientes posoperados, o sea, los que salen de la sala de operaciones, están así, ¿no? De que les duele la cabeza. Al día siguiente, a los 2 días, 3 días incluso. Están con hipotensión, con bradicardia, vasodilatación, que no pueden orinar, a veces le tienen que poner sonda Foley, están vomitando después de la cirugía, tienen calambres en los pies, por eso les piden, por favor, abríguenme los piecitos, ¿no? Les pica a veces, prurito, hematomas, infecciones, todo puede pasar. De esto, lo más importante, lo que puede llevarlo a la muerte es la hipotensión. La hipotensión. Ya, la anestesia regional, tanto intradural, extradural, cual fuere, sea cual fuere, baja la presión. Y esa baja de la presión es lo que hace que esté contraindicado, me adelanto un ratito, en pacientes que estén con hipovolemia. Si un paciente ya entra a cirugía en shock, hipotenso, con hipovolemia, no le pueden poner esta anestesia porque le van a bajar más la presión y el paciente va a morir por un shock. ¿Ya? Esos dos datos son los más importantes de esta lámina. La complicación más importante corresponde a la hipotensión y eso genera su principal contraindicación, que es la hipovolemia, paciente en shock. ¿Ya? Listo. Otras contraindicaciones que están arriba. Otras contraindicaciones, trastornos de coagulación, incrementos de la presión, esto lo pueden leer, ¿ya? Infección en el sitio de inyección, rechazo del paciente, etc. Incluso hay contraindicaciones relativas, pero esto es lo más importante, chicos, ¿ya? Está contraindicado en pacientes con hipovolemia. Muy bien, esto con la anestesia, neuroaxial, con las contraindicaciones de la anestesia neuroaxial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué factores determinan la altura del bloqueo? Este es un tema quizás secundario para ustedes en este momento, pero vamos a comentar a qué se refiere, ¿ya? Así grandes rasgos, porque es una parte ya de las características de los fármacos, de su farmacocinética, farmacodinamia, bastante medio complejo. Miren, si nosotros bloqueamos a la altura de L4, inyectamos, el fármaco se va a diseminar en toda esta parte, ¿no es cierto? Probablemente, ustedes inyectan L4, pero a la hora de inyectar, se disemina en esta región. Por eso se suele bloquear incluso desde T12 hasta zonas sacras. Todo esto se llena de fármaco. Bien. Lo que queremos es que el fármaco, nuestra bupivacaína, por decir, se encuentre la mayor cantidad de tiempo en esa zona, bloqueando las raíces nerviosas que están a esa altura. Pero ¿qué pasa si el fármaco empieza a movilizarse hacia zonas superiores? Y eso es normal porque el líquido cefalorraquídeo también tiende a circular, ¿no es cierto? Entonces, si el fármaco tiende a movilizarse, primero que se va a diluir nuestro fármaco a la altura que hemos puesto, que queríamos bloquear, va a empezar a diluir. Y segundo, que el fármaco va a acercarse a zonas cerebrales, al sistema nervioso central, probablemente muy rápido, y eso va a generar toxicidad. Entonces necesitamos que la altura a la cual bloqueamos esté la mayor cantidad de tiempo bien bloqueada para que no haya dolor en las zonas que estaban inervadas por esas raíces. ¿Ok? Entonces, ¿qué factores, factores determinan la altura del bloqueo del paciente? La posición del paciente está con mayúscula. Cuando digo posición, depende si el paciente está en Trendelenburg o en Fowler, ¿no? Trendelenburg o Fowler, o sea, con los pies hacia arriba, con los pies hacia abajo, inclinados hacia qué lado, eso influye. El peso del paciente, la anatomía, el volumen, etc. Esto es lo más importante, la posición del paciente, desde el punto de vista del paciente, o sea, desde el lado del paciente. Pero desde el lado del fármaco importan estos factores, la varicidad, el peso específico, la densidad del fármaco. O sea, qué tan denso es un fármaco respecto al líquido cefalorraquídeo.
¿Cuál es su varicidad respecto al líquido cefalorraquídeo? Porque si tiene más peso específico, más densidad, va a movilizarse. Igual si tiene menos densidad. Lo ideal es que los fármacos sean isodensos, que haya isovaricidad, que tengan el mismo peso específico que el líquido cefalorraquídeo. Es lo ideal. ¿Y cuáles son los fármacos isobáricos, isodensos respecto al líquido cefalorraquídeo? Lidocaína al 2%, bupivacaína al 0.5%. Justo son los dos fármacos más que les venden en la farmacia hasta sin receta, ¿no? Son los que más se usan porque justamente tienen la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Listo. Esto respecto a las características, factores que determinan que la altura del bloqueo no se vea modificada. Bueno, el sitio de la inyección, la dirección del bisel, etcétera, también son posibilidades. Muy bien. Ahora, el fármaco que se usa en la anestesia neuroaxial, ya hemos dicho que son los anestésicos locales. Los anestésicos locales como grupo farmacológico, ¿no es cierto? Bien. Los anestésicos locales, me adelanto, Lido, Bupi, etc. Los anestésicos locales actúan a nivel de la membrana celular, disminuyendo o bloqueando la conducción del dolor. Bloquean la conducción del dolor. Y la conducción del dolor es la conducción de un potencial de acción, ¿no es cierto? Y si ustedes quieren bloquear la transmisión del dolor, tienen que bloquear la formación de potenciales de acción, la generación de potenciales de acción. Por lo tanto, tienen que bloquear la despolarización. Porque si su membrana se despolariza, ustedes saben que se conducen hay transmisión nerviosa, ¿no es cierto? Si se despolarizara. Entonces tienen que bloquear, evitar que se despolarice. ¿Y cómo logran eso? Ustedes ya saben de neurología que la despolarización implica el ingreso de sodio dentro de la célula. Normalmente la célula está en reposo, el intracelular está con carga negativa, ¿verdad? Entonces, para que se despolarice, tiene que entrar sodio, cargas positivas al interior de la célula y luego generar toda la cascada. Entonces, esto queremos evitar que entre el sodio. ¿Y cómo lo conseguimos? Esta B es la que representa una bupivacaína seguramente. La bupivacaína atraviesa la membrana celular, entra al intracelular, actúa desde adentro y bloquea los canales de sodio, evitando la despolarización. Eso es lo más importante que tienen que recordar de acá, ¿ya? Bloquea los canales de sodio. Ojo, no de calcio. Al menos no en la condición nerviosa, no son canales de calcio, son canales de sodio. Y suelen ser generalmente reversibles, ¿ok? Listo. Ese es el mecanismo de acción. Ahora, existen dos grandes grupos de fármacos anestésicos. Vamos abajo. Las amidas y los ésteres. ¿De qué dependen las amidas y los ésteres? Las amidas y los ésteres suelen ser... son dos grupos farmacológicos distintos y dependen del tipo de enlace que tiene la molécula, ¿no? Los anestésicos locales pueden... Eso es de química del colegio, ¿no? Pueden tener un enlace tipo amida o un enlace tipo éster. Usualmente una molécula orgánica, ¿no? Tiene tiene un polo hidrofílico, tiene un polo lipofílico, ¿no es cierto? Tiene dos polos. Y esta molécula va a poder unirse a través de un enlace tipo éster o a través de un enlace tipo amida. Dependiendo del tipo de enlace que va a tener, va a depender el tipo de molécula. Normalmente los ésteres son muy volátiles. No, volátil no es la palabra, ¿no? Volátil aplica para gases y esto. Son moléculas muy inestables. Fácilmente se rompen. Alguien los toca y se deshace la molécula. Son muy inestables, se rompen con facilidad. En cambio, el enlace tipo amida es un enlace mucho más estable y hace que la molécula sea más fuerte, más difícil de ser destruida. ¿Ya? Ya, si tienen claro ese concepto, por eso empecemos con los ésteres. Los ésteres son inestables en solución. Ustedes los inyectan y son moléculas muy inestables, se rompen, se deshacen con facilidad. Lo inyectan y en la misma sangre, en los mismos tejidos en general, se está degradando. Degradación plasmática, tisular, en todos lados. Donde estén, se degrada con facilidad.
y al degradarse libera metabolitos y los está liberando directamente en la sangre. El principal metabolito de los ésteres es el P-aminobenzoico. Por cierto, el éster clásico, el primer éster que se diseñó fue la cocaína. Por eso el P-aminobenzoico, la benzoilesconina, que son derivados, son hallazgos típicos de la degradación de los ésteres o de los derivados de la cocaína. Por eso que a nuestro capitán, ¿no? Ustedes recuerdan, le encontraron benzoilesconina en la sangre. Bueno, pues eso no hay forma de refutar, ¿no? Que eso es un derivado de la cocaína. O sea, eso es irrefutable. Y de ahí vinieron todos sus problemas. Ahora, ¿por dónde entró? Eso es otra historia. Evidentemente no fue por vía sanguínea. Bueno, probablemente no haya entrado por vía nasal y oral y quién sabe. No se sabe. Ya, eso ya estará en su conciencia por dónde entró ese tema, ¿verdad? Eso ya salimos del tema. Pero lo que quiero que recuerden es que el P-aminobenzoico es un metabolito común de la cocaína y suele encontrarse con mucha facilidad porque se degrada la cocaína con facilidad en la sangre, ya es muy inestable. Y como los metabolitos se liberan fácilmente, entonces tiene mayores reacciones anafilácticas, genera más alergias, más efectos adversos. Muy bien. Ahora, por otro lado, entonces los ésteres se degradan fácilmente y generan mayores reacciones adversas porque liberan más metabolitos, ¿no? Por eso ya se usan muy poco. Hoy en día se prefieren las amidas. Las amidas son moléculas mucho más estables porque su enlace es más fuerte. Por lo tanto, necesitan enzimas muy fuertes para ser degradados. ¿Y es dónde se encuentran estas enzimas? En el hígado. Entonces ya no son moléculas que se degradan en el plasma, sino en el hígado. Tienen degradación hepática. ¿Ok? En el hígado. Muy bien. Ya está. Por eso se prefieren las amidas hoy en día. Entonces, aquí está la lista de moléculas comunes. ¿Cuáles son los ésteres clásicos? La cocaína, tetracaína, procaína, clorprocaína, benzocaína. Moléculas que obviamente ustedes saben que ya casi no se usan en una cirugía, ¿no? En un procedimiento quirúrgico. De estos, los que por ahí se usan un poquito son la cocaína, la procaína, la benzocaína un poco, pero sobre todo en uso cutáneo, en spray, en parches dérmicos. Ustedes incluso han visto la gingisona, ¿no? La gingisona no exactamente, análogos de la gingisona y esto que usan en spray para aliviar el dolor el faríngeo, por decir, en las aftas, en esto, tiene benzocaína, ¿no? El spray que ponen a los deportistas cuando están con un dolor, a ver, pues por un golpe, qué sé yo, han visto que le ponen un spray para aliviar el dolor, suelen tener también estos productos. Así que la mayoría de ésteres hoy en día tienen aplicación cutánea. ¿Ya? Las amidas, por otro lado, que son las moléculas que más se usan hoy en día, más actuales, las dos más usadas son la lidocaína y la bupivacaína, ¿no? También puede ser levobupi, mepi, ropi, prilocaína. Ojo con la prilocaína, que su nombre no lo confundan con la procaína, que es un éster. La prilocaína sí es una amida. Entonces, lidocaína y bupivacaína en el cuadro de abajo son los más comunes. La lidocaína tiene un tiempo de duración analgésica aproximado de 60 minutos, más o menos, dependiendo de la capacidad de metabolismo y demás. En cambio, la bupivacaína puede durar 2-3 horas en promedio, incluso hasta más a veces. ¿Ya? La dosis de la lidocaína depende de en qué lo van a usar. Si lo van a usar para eh, anestesia neuroaxial, o sea, regional, es 2%, lidocaína el 2%. Se refiere a la concentración más que a la dosis, ¿ya? En cambio, si lo van a usar en piel, en infiltraciones cutáneas, deben diluirlo. Ese frasquito que ustedes recetan al 2%, deben diluirlo a la mitad, al 1%. ¿Ya? Ese frasco que viene al 2% es para la columna y suele ser neurotóxica cuando se sobrepasan de dosis. ¿Ya? La bupivacaína, por otro lado, si lo van a usar en zona neuroaxial, 0.5%, y si lo van a usar en infiltración cutánea en la piel, 0.25%. No olviden que la bupivacaína no es tan neurotóxica, sino más bien cardiotóxica. Suele generar problemas arrítmicos. Por lo tanto, en un paciente que en general tenga disritmias, debe ser evitado, ¿no?
Genera arritmias, incluso puede llegar a la fibrilación auricular. Ok, listo. Esos son los dos fármacos más usados. La parte de abajo dice cronología de bloqueo por anestésicos locales. Cuando ustedes inyectan anestésicos locales a una persona, la secuencia suele ser esto, ¿no? Primero, aumenta la temperatura y genera vasodilatación. ¿A qué se refiere esto? La cronología de bloqueo depende del tipo de fibras que van a bloquear. ¿A qué me estoy refiriendo? Ustedes saben que existen fibras nerviosas tipo A, tipo B, tipo C, ¿no es cierto? Las fibras nerviosas. Incluso el A puede ser alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, etc. Y pueden ser B, pueden ser C. ¿En qué se diferencian? En la cantidad de mielina. Entre muchas diferencias que tienen, las A alfa son las más mielinizadas. Súper, súper mielinizadas. Luego vienen las B, que también tienen su mielina, las beta, gamma, delta. Las delta ya tienen un poco menos de mielina, las tipo B ya un poquito menos incluso, muy poco de mielina la B, y la tipo C a veces no tienen nada de mielina, ¿cierto? Entonces, cuanto más eh, mielina tenga una fibra nerviosa, la conducción es más rápida, más específica. Las fibras del dolor suelen ser principalmente las A delta y las tipo C. Las A delta y las C. Con la diferencia que las A delta transmiten el dolor de tipo somático, en cambio las tipo C transmiten el dolor tipo visceral. ¿Ya? Por eso los dolores viscerales son más inespecíficos, ¿no? Porque si sus fibras son amielínicas, no tienen mielina, entonces la conducción nerviosa es muy limitada. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando administramos anestésicos locales, primero se bloquean la B y la C, que son más fáciles porque tienen poca mielina, y al final se bloquean todas las tipo A, porque tienen más mielina. Entonces, por eso dice acá, primero hay bloqueo de las fibras tipo B, que son las fibras simpáticas usualmente, por eso al bloquear el sistema simpático de esa zona hay vasodilatación, hay más circulación sanguínea y eso aparenta hace la sensación de que quema, ¿no? De que quema, que arde. Por eso cuando ustedes le inyectan lidocaína a una persona, de lo que más se queja es de aumento de la temperatura, de que le quema, que le arde, ¿no es cierto? Esto por la vasodilatación, por bloqueo de fibras tipo B. Luego viene el siguiente punto, que es pérdida de la sensación de temperatura y el dolor, que justamente son las que nos interesa bloquear, ¿no? Las fibras tipo C y las A delta. Justo esas dos, las C y las A delta, que son las que más estaban relacionadas a la conducción del dolor, ¿ya? Luego viene la pérdida del tono muscular, que son las A gamma, del tacto y la presión, que son las A beta, y lo último en bloquearse son las A alfa, las motoneuronas. Entonces, esa es la cronología, la secuencia del bloqueo, la secuencia de cosas que bloquean la secuencia de efectos por uso anestésico local. Primero, aumenta la temperatura de la zona, luego se bloquea el dolor y la temperatura, luego hay pérdida del tono, el tacto, la presión, y lo último en bloquearse es la motricidad. ¿Cierto? Y listo. Sí valdría la pena acordarse esto de acá, el orden de efectos. ¿Ya? Muy bien, con esto terminamos la parte de anestesia regional y los fármacos que se usan, que son los anestésicos locales. ¿Ya?